Particularmente creo que llevar un liderazgo en este momento, en nuestro mundo, bajo las circunstancias que estamos viviendo, bajo la crisis política, bajo los términos que se están llevando a cabo las decisiones de los líderes de las diferentes naciones, sobre todo de los líderes de las potencias mundiales, bajo estas situaciones que no son fáciles de digerir, como las guerras que están en diferentes partes del mundo. Llevar un liderazgo cuando estamos viendo unos cambios tan impresionantes en el ámbito tecnológico, científico, en el ámbito de la robótica, de las transacciones, los cambios en el ámbito económico. Bueno, creo que demandan primeramente de que nosotros como líderes tengamos una visión global, no solamente local, sino global. Número dos, que tengamos una capacidad emocional, esto es un carácter que esté a la altura de todo esto que está sucediendo actualmente en nuestra nación o en las diferentes naciones del mundo. Número tres, que tengamos también esa empatía, esa capacidad de comprender, de entender, esa flexibilidad y también esa capacidad de adaptarnos, de poder nosotros hacer los cambios necesarios, porque la crisis, indiscutiblemente, cuando estudiamos las crisis, están relacionados con cambios. Y la ley del cambio, queramos o no, es una constante en la historia de la humanidad. Y estamos en un tiempo donde hay un flujo de información constante, pero que debemos tomar en cuenta que en ese flujo de información constante a través de los diferentes medios y a través de las redes sociales, parte de esa información, estimados líderes, es genuina, es verdadera, es una realidad, pero parte de esa información no es verdadera, no es real y lamentablemente es falso. Es falso, pero se pasa como una verdad. Y como líderes tenemos la responsabilidad de nosotros verificar la información que se está dando en los diferentes medios antes de nosotros expresar una opinión o antes de juzgarla. El geopolítico, o uno de los geopolíticos más importantes del mundo actualmente, llamado Alfredo Jalife, ha manifestado públicamente en las últimas entrevistas en las cuales he podido y he tenido la oportunidad de ver sus entrevistas, ha expresado lo siguiente, y él es una autoridad en el mundo de lo que es la geopolítica, lo que está ocurriendo, lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que podría venir en los próximos días a nivel global. Por lo tanto, las palabras de este señor deben ser tomadas y deben ser consideradas. Y él expresó lo siguiente, lo leo. Vivimos, dice Alfredo Jalife, en la era de la información. Vivimos en la era de la información. Pero la batalla real
es por el control de la mente. Cuando expresó esto en las últimas entrevistas que ha dado, pues simple y llanamente ahí todos, me imagino, los que estábamos viendo la entrevista, nos detuvimos. Pero la batalla real, dice él, es por el control de la mente. Vivimos en un momento muy crucial en la era de la información. Eso es así, todos lo sabemos. Pero el detalle está en lo segundo el que él expone. Pero la batalla real está relacionado con el control de la mente. Lo tercero que él expone, y lo cual cierro esa parte de la entrevista, es que él dice la desinformación no es un accidente. La desinformación no es un accidente. Es parte de esa batalla real por el control de la mente. Estamos, dice él, en la primera guerra global del siglo XXI de la desinformación. Esto lo expuso, y usted puede verificarlo en las diferentes entrevistas de los últimos meses, de las últimas semanas, del doctor Alfredo Jalife, considerado uno de los geopolíticos número uno del mundo. Cuando él expuso eso, me puse a investigar y encontré una información sobre un decálogo sobre la desinformación. Decálogo contra la desinformación. Específicamente es así. Decálogo contra la desinformación. Y yo creo que es sumamente importante, estimado líder, estimada amiga que estás al frente de tu liderazgo, padre o madre, usted que es profesor, usted que de momento está al frente de la cátedra allí en la universidad, usted que de una u otra manera es líder de esa comunidad, de esa parroquia, de esa sociedad, que tome en cuenta este decálogo contra la desinformación, que quiero compartirlo con ustedes acá en nuestro canal de Reingeniería Conceptual. Número 1, este decálogo contra la desinformación indica lo siguiente. Número 1, pausa antes de compartir. Este sería como el primer mandamiento. Haz una pausa antes de compartir. La prisa emocional es aliada de la manipulación. La prisa emocional es una aliada de la manipulación. Y usted, padre, madre, usted, líder, usted, estimado empresario, empresaria, debe tomar en cuenta esto. Haga una pausa antes de compartir eso que está pasando por el WhatsApp, eso que está pasando de momento por Telegram, antes que primero tome una pausa. Eso es el primer mandamiento de este decálogo contra la desinformación. Porque la prisa emocional es aliada de la manipulación. Mandamiento número 2 sobre este decálogo contra la desinformación. Verifica la fuente
original. Verifica, estimado líder, la fuente original. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿quién dice lo que se está diciendo? ¿Esto es confiable? ¿Hay un contexto? ¿Hay un argumento? ¿Hay una forma de verificar esto? Antes de compartirlo, antes de transmitirlo, por favor, primeramente verifica las fuentes originales. ¿Quién lo dice? ¿Es confiable? ¿Hay un contexto? ¿Esto de dónde viene? ¿Se puede verificar? Hay que verificarlo. Si no, no lo compartas. ¿Por qué? Porque simple y llanamente compartir algo que no sabes si es verdad y a lo mejor es falso, puede perjudicar sin discusión alguna la salud mental, las emociones de las personas y sobre todo del equipo, de tu familia. Y eso es lo que está ocurriendo actualmente. Por lo tanto, hacemos un llamado, en este caso hago un llamado, con todo el respeto, con todo el cariño, a todos aquellos que tenemos cierta influencia en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra organización, a que tomemos en cuenta estos mandamientos sobre este decálogo contra la desinformación, dado lo dicho por el geopolítico Alfredo Jalife, que estamos nada más y nada menos que en la primera guerra de desinformación global en función de controlar la mente de las masas. Número 3, mandamiento número 3. Espero que te esté sirviendo y te sea de utilidad. Número 3, contrasta la información. ¿Qué es esto? Busca al menos 2 fuentes o más que sean serias y que sean independientes. Busca 2 o más fuentes que sean serias y que sean independientes antes de transmitir esa información. Número 4, detecta el anzuelo emocional. Miedo, rabia, euforia, es señal de alerta. Respira primeramente, evalúa y haz los pasos anteriores que ya te he mencionado. ¿Por qué? Porque estos mensajes o estas informaciones que están cargadas, recuerda que la propaganda se hizo con un objetivo político de que el mensaje esté cargado emocionalmente, porque ya se sabe que la mayoría o gran parte de la población del mundo se mueve más por los impulsos, por las emociones que por la razón. De tal manera que detecta el anzuelo emocional. ¿Por qué? Porque es señal de alerta. Primero, haz lo que te hemos mencionado hasta este momento. Número 5. Diferencia los hechos de las opiniones. Esto, cuando lo leí, me llamó mucho la atención y esto hay que tomarlo en cuenta. Hay que hacer una diferencia entre los hechos de las opiniones.
Una opinión puede ser muy valiosa, pero no es una evidencia. Una opinión puede ser muy valiosa, pero no es una evidencia. La evidencia son los hechos y debemos diferenciar, estimados amigos, que una cosa son los hechos, otras son las opiniones. Número 6. Desconfía de lo anónimo o de lo viral. Sin autor ni responsabilidad hay que tener doble cautela. Dicen por allí, están diciendo, hay una fuente que no voy a decir, por ahí hay alguien, y bueno, usted ve gente, personas, periodistas, influencers, y para usted contar en los diferentes medios y en las redes sociales que por lo general cuando se expresan de esa manera están diciendo, no puedo nombrar, tengo un dato, tengo un tío que tiene un amigo que no sé quién, pero no puedo decir. Bueno, desconfía de lo anónimo y de lo viral. De aquello que no tiene un autor, no tiene alguien responsable, hay que tener doble cautela. Ese es el consejo como tal. Número 7, protege tu equilibrio emocional. Protege tu equilibrio, pero también protege el equilibrio emocional, no de tu vida, sino de la vida de tu familia, de la vida de tu comunidad, de la gente con la cual trabajas, de la gente a la cual le vas a transmitir ese mensaje. Cuida de tu equilibrio y del prójimo, del equilibrio emocional del prójimo. Por lo tanto, limítate a la sobreexposición a noticias y evita el scroll infinito. Eso termina perjudicando la salud mental. Número 8, reconoce, trata de diferenciar, de discernir, de distinguir los sesgos del contexto. Trata de diferenciar, de distinguir, de reconocer lo que es un sesgo y busca de una u otra manera identificar el contexto, los hechos, como he expuesto, sobre todo los tuyos y los de la fuente. Un titular sin marco, sin contexto, sin evidencia de un periódico, de un medio de comunicación, pero que no tiene cómo evidenciar con hechos lo que está informando, termina engañando. Ya eso, la historia, ya lo sabemos. Número 9, cultiva fuentes de confianza. Cultiva fuentes de confianza. Un líder responsable, antes de transmitir alguna información, una noticia, tiene que tomar en cuenta las fuentes confiables. Periodistas y analistas o medios de comunicación que puedan ser respaldados, que puedan tener testimonio de su rigor, de su consistencia, de su transparencia, de su equilibrio y sobre todo de transmitir principalmente la verdad de los hechos. Y número 10, no difundas
estimado amigo, estimada amiga, lo que no puedas corroborar, no puedas defender, si no tienes datos, si no tienes contextos, si no tienes los hechos, si no tienes las estadísticas, si no tienes las evidencias, por favor, no lo compartas. Cierro con esto. Liderar es pensar con rigor antes de hablar. Liderar, ejercer el liderazgo, requiere pensar con rigor antes de hablar, con criterio antes de hablar, antes de expresarse, antes de difundir. Infórmate, contrasta y luego comunica. Infórmate, verifica y luego comunica con toda confianza, porque esa es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Espero que de una u otra manera esto que te estoy compartiendo te pueda ser útil para que puedas en estos tiempos donde hay mucha información, estamos en la era de la información, pero que parte de esa información, alguna es real, es verídica, y parte de esa información no es real ni verídica. Nuestro rol y nuestro papel y nuestra responsabilidad como líder es tener todos los filtros para verificar qué es real, qué es verídico y qué es aquello que es falso, que no es verídico y que indiscutiblemente no podemos estar difundiendo cosas que no son reales, pero que tenemos la responsabilidad de utilizar el criterio, de pensar, de analizar, de investigar y de corroborar. Y después que tengamos la evidencia, de que tengamos el contexto, de que tengamos los hechos, de que tengamos los datos, podamos difundir y podamos dar con sabiduría, con prudencia, la información, ya sea a nuestra familia, a nuestra comunidad, a la organización, a nuestra nación. Un gran abrazo desde Venezuela. Te ha hablado Eliezer Díaz y esto es Reingeniería Conceptual, un espacio para transformar nuestras vidas, desarrollar nuestro potencial a través de la renovación de nuestra mente. Saludos, éxito y hacia adelante.